Bueno, bienvenidos a este estudio profundo. Vamos a entrar directamente en materia. Resulta fascinante pensar cómo las decisiones diarias, incluso esas pequeñas que pasan desapercibidas, terminan moldeando absolutamente toda la dirección de la vida. Es como un efecto mariposa. Y para entender esto, vamos a usar la puerta de entrada a uno de los textos más leídos de toda la historia humana, el libro de los Salmos. A menudo surge esa duda de si realmente el camino que recorremos nos lleva al destino correcto. Pues bien, hace unos 3000 años, un poema espectacular respondió exactamente a esta misma inquietud. Vamos a desgranarlo paso a paso. A ver, vamos al grano con la estructura. Nuestro recorrido de hoy tiene 5 paradas. Primero, el prólogo a los Salmos. 2. El contexto histórico y la autoría. 3. Leeremos juntos el Salmo 1. 4. Haremos una exégesis de las 3 imágenes clave. Y 5. Cerraremos con unas preguntas de reflexión. Punto número 1. El prólogo a los Salmos. Y ojo, que esto es absolutamente crucial. Quienquiera que haya organizado esta inmensa colección, decidió de forma deliberada poner este poema específico justo al principio, a modo de requisito indispensable para entender todo lo que viene después. Pasamos al punto 2, el contexto histórico y la autoría. Porque claro, aunque el mensaje es totalmente atemporal, entender de dónde viene nos da una perspectiva muchísimo más rica de lo que estamos a punto de leer. Para hacernos una idea de la magnitud de esta obra literaria y espiritual, pensemos en el número 150. 150. Estamos hablando de una colección gigantesca de poemas y canciones que, evidentemente, no se escribieron de la noche a la mañana. Fue un proceso de construcción que duró varios siglos. Y todos estos 150 poemas se agruparon con muchísimo cuidado en 5 grandes libros principales. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. El Salmo 1 es, literal, el cimiento. Se erige como el prólogo intencional sobre el que descansan esos 5 bloques. Resulta curioso que aunque el autor sea anónimo, la historia de este texto abarca una línea temporal inmensa. Empieza por allá en el siglo X a.C., en la época del rey David, atraviesa la tremenda oscuridad del exilio babilónico y llega hasta la recopilación final en el periodo posexílico, justo cuando el pueblo hebreo regresaba y necesitaba desesperadamente redefinir su identidad. Y es precisamente este contexto de reconstrucción lo que hace que su mensaje universal sea tan sumamente conmovedor. Tercera parte, leyendo el Salmo 1. Vamos a bajar un poco las revoluciones aquí. Adoptemos un tono más pausado y meditativo en este segmento del análisis, para dejar que las palabras revelen su significado. La primera mitad dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Dejemos que esta sabiduría antigua repose un segundo en la mente. Y el texto concluye con la siguiente advertencia: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Es importante dejar que este contraste tan radical entre dos caminos de vida totalmente opuestos se asiente con claridad. Cuarto punto, la exégesis de las 3 imágenes. Lo verdaderamente fascinante de este análisis es la precisión casi milimétrica de las metáforas que el autor seleccionó para comunicar su mensaje. Observemos la primera imagen. Caminar, detenerse, sentarse. Es la perfecta definición de una pendiente resbaladiza hacia la deriva espiritual. Uno empieza simplemente caminando, escuchando un consejo. Luego, casi sin darse cuenta, se detiene y se integra al camino. Y al final termina sentándose, instalándose cómodamente. Es increíble ver cómo las concesiones más pequeñas del día a día se acaban convirtiendo muy silenciosamente en residencias permanentes. Y en el lado opuesto, ¡pam!, llegamos a la imagen más potente de todo el poema: el árbol plantado junto a corrientes de aguas. Ojo, el texto no habla de alguien intentando sobrevivir a duras penas en tierra seca. Para nada. Habla de un árbol conectado permanentemente a su fuente de vida, con raíces inamovibles que beben directamente del agua, permaneciendo totalmente inalterable frente a las sequías del entorno. Esto ilustra de maravilla la naturaleza de tener esas raíces profundas. Da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Y me encanta ese detalle en su tiempo, porque el crecimiento y la prosperidad espiritual tienen un ritmo divino muy específico, que casi nunca cuadra con la urgencia y las prisas de la naturaleza humana. Para que no quede ninguna duda, el autor lanza una comparación súper dramática. Por un lado, la solidez inquebrantable del árbol profundamente enraizado, y por el otro, el tamo, esa cascarilla de trigo hueca, vacía, sin raíces, que cualquier soplo de viento se lleva por delante sin ningún esfuerzo. Es una descripción contundente,
Si no hay raíces, al primer viento de adversidad se pierde el rumbo. Y llegamos a la quinta parte, las preguntas de reflexión. Porque toda esta sabiduría milenaria, en el fondo, es una invitación súper directa a mirar hacia adentro y descubrir exactamente dónde están plantadas nuestras raíces a día de hoy. Aquí va la primera. Y dejemos que el peso de la pregunta resuene por un instante. ¿En qué tipo de conversaciones estamos invirtiendo la mayor parte de nuestro tiempo? Acordémonos de ese primer verbo, caminar escuchando. Al final del día, las voces a las que prestamos atención son las que construyen, sin hacer nada de ruido, nuestra visión del mundo. Sigamos escarbando, llevando esto a un nivel más adentro. ¿Qué pensamientos habitan nuestra mente en esos breves momentos de silencio absoluto? El sitio hacia donde la mente viaja por defecto, cuando no hay distracciones, revela de manera súper precisa en qué estamos meditando de día y de noche. La tercera pregunta nos empuja hacia la acción y la trayectoria. ¿Las decisiones que se toman hoy están acercando el rumbo hacia el tipo de personas que se desea ser? Toda la exégesis que hemos visto demuestra que nuestra trayectoria diaria es la que esculpe y define con absoluta certeza nuestro futuro. Y la última pregunta para darle vueltas en nuestro estudio de hoy. ¿Cuáles son las corrientes de agua que están nutriendo nuestras vidas actualmente? Porque el Salmo 1, como decíamos, trata sobre la dirección, no sobre una perfección inalcanzable. Un árbol majestuoso y fuerte no aparece por arte de magia, crece gradualmente, cada día, nutriéndose pacientemente de esa corriente vital. El punto crucial de todo esto es que, pase lo que pase, las raíces siempre pueden volver a ser plantadas junto al río. Y para otorgar un profundo sentido de paz y culminar nuestro análisis, hagamos nuestras estas palabras. Señor, hoy quiero que mis raíces lleguen hasta ti. Que las palabras que escucho, los caminos que elijo y las compañeras que busco me acerquen a lo que es verdadero y eterno. Amén. Para despedir este espacio, dejamos en el aire esta provocadora reflexión final. Si las elecciones que hacemos a diario dictan nuestro destino eterno, ¿qué camino elegiremos caminar hoy? La dirección de la vida entera está intrínsecamente ligada a lo que decidimos en este preciso momento. Ha sido un verdadero placer hacer este análisis estructural juntos. Queda abierta la invitación para seguir profundizando en nuestro próximo estudio sobre el Salmo 2.